Capítulo 5. El militarismo. El país que en el siglo XV parecía destinado a ensanchar el mundo no era España, sino Italia. Los reinos italianos no habían participado de las cruzadas, sino que más bien habían corrido detrás de ellas con afán comercial y descubridor. Los venecianos, genoveses y toscanos eran impenitentes viajeros y estaban siempre alerta a lo extranjero, abiertos a lo nuevo, dispuestos a conocer lo extraño y a dominarse a sí mismos con esa apertura anímica de la gente universal. La península itálica fue el suelo europeo menos signado por el feudalismo. La tradición urbana de la Roma imperial y el afán por la navegación y el comercio atenuaron dicho fenómeno político, de tal modo que no predominaron allí las servidumbres señoriales ni la práctica de la caballería. Tampoco su territorio fue invadido masivamente por los bárbaros, a excepción de la zona sur, donde se establecieron primero normandos y luego sarracenos, produciéndose las diferencias que se conservan hasta hoy. Intermediaria entre el oriente proveedor y el occidente invadido y anarquizado, Italia fue el contacto entre dos mundos y la cuna de una civilización mercantil que empezó a deslumbrarse ante la aparición de productos y manufacturas desconocidos. La cultura burguesa moderna tuvo nacimiento en ese ambiente de mercaderes que casi no han conocido la arquitectura gótica, reflejo de la angustia ascética y la elevación religiosa de los habitantes, sino que viven en un mundo cuyas iglesias, palacios y viviendas están llenos de luz, de jardines, de apacible serenidad. Mientras en los territorios de Inglaterra, Francia y Prusia se practicaban todavía torneos caballerescos y España aún estaba terminando su cruzada de 8 siglos contra los moros, los venecianos y genoveses buscaban su expansión comercial a través del Mediterráneo, sin importarles si las mercaderías se obtenían en tierras de cristianos o de infieles. Siamo venetiani, poi cristiani era la consigna. En ese ambiente de comerciantes inteligentes y emprendedores que necesitaban la paz y la tregua más que la guerra o el combate, se está pensando siempre en un mejor acceso a los mercados de Oriente. Las mercaderías codiciadas no solo vienen de Esmirna o Cafa, sino que también los comentarios de Marco Polo hablan de los palacios con tejas de oro del Japón, las magnificencias de la China y los ríos del Turquestán oriental llenos de ágatas. Los representantes de esa sociedad de gente refinadas y calculadoras, amante del individualismo, las ciencias y los goces de la vida, habían realizado ya viajes en búsqueda de caminos nuevos cuando la caída de Constantinopla en poder de los turcos agudizó esa necesidad. Es que el itinerario terrestre aumentaba considerablemente los precios por cuanto las mercaderías orientales, entre ellas las especias, que no solo sazonaban los manjares, sino que los conservaban, debían sortear montañas escarpadas, caminos difíciles y desiertos hostiles. En ese momento de tensión y búsqueda, de afán marinero y vocación comercial, parecía Italia la nación destinada a extender las rutas y agrandar el planeta. Portugal había bajado por el Atlántico pegado al África hasta Guinea, mientras la España unificada, cultivando sus dos grandes quehaceres largamente medievales, la guerra y la religión, consolidaba su territorio expulsando a los moros de Granada. Todo indicaba que la marcha natural de los reyes católicos era continuar hacia el sur, perseguir a los árabes por el África, expandiendo así sus dominios. Pero aquella luminosa mañana de invierno del 2 de enero de 1492, en que Boabdil el Chico bajaba de la Alhambra a caballo para encontrarse con el rey Fernando y entregarle las llaves de Granada, un rubicundo y pecoso genovés, pobre pero soberbio, contemplaba la ceremonia de rendición. Hacía ya 8 años
que Cristóforo Columbus suplicaba a los soberanos apoyo para su proyecto, cuando vio al monarca de Aragón y a su esposa, Isabel de Castilla, ascender con su comitiva hacia el palacio y fortaleza morisca, llevando la cruz y la bandera real con lágrimas de emoción y entonando el Te Deum de acción de gracias. Y esa cruz y esa bandera habría de llevarlas muy pocos meses después el obsesivo extranjero, no hacia el sur, sino hacia el oeste y hacia su propia gloria. Italia no descubrió América, ha dicho Juan Terán, porque esta proeza necesitaba un espíritu medieval que los genoveses, toscanos y venecianos habían perdido o nunca tuvieron. La idea y el proyecto estaban originados en la mentalidad comercial, el espíritu científico y las tendencias epicúreas de los italianos, pero la hazaña necesitaba el fuego, la fe y el arrojo de un país medieval por su fanatismo religioso, por su incesante frenesí guerrero y por su ardiente intolerancia y anarquía. La base científica la proporcionó un cosmógrafo florentino, Paolo Toscanelli, y la pasión la puso un genovés, Colón. El apoyo económico y el patrocinio nacional lo pusieron los reyes de Castilla, que capitularon en Santa Fe con un marino que, cuando salió de Palos, ya era español por su temperamento obstinado y visionario, su tosudez heroica y su irracional fervor para la empresa. Navegante afesado y perito cosmógrafo en su juventud, después del descubrimiento, Colón tornaba hacia el misticismo y habría de decir: para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó matemáticas ni mapamundis. Llanamente se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, y en 7 años hice la conquista por voluntad divina. Del segundo viaje volvió vestido con el hábito de franciscano, y antes del cuarto proyectaba destinar todas sus entradas a la recuperación del Santo Sepulcro en Jerusalén, objetivo para el cual varias veces intentó interesar a los reyes católicos. El descubrimiento tuvo el sentido épico de una gesta, algo así como la última proeza de la Edad Media. Y la conquista y la colonización tuvieron también un espíritu guerrero cuyos ecos, lamentablemente, aún hoy resuenan con aires marciales en nuestro territorio. Dotado su carácter de un cierto exceso de paciencia y reflexividad, resabio acaso de su origen itálico, no logró el almirante ser un buen militar. En el primer viaje, la rebelión de los marineros temerosos y arrepentidos debió ser conjurada con la ayuda de los hermanos Pinzón. En el segundo, tuvo problemas con algunos caballeros que lo acompañaban, y en el tercero, se dejó imponer condiciones por Roldán y sus compañeros de alzamiento. Pero desde Colón en adelante, la labor de conquista encontró a los bravos capitanes de espada inquieta y anhelante que habrían de recorrer a sangre y fuego un continente, prosiguiendo en América el largo curso bélico que la España de la lucha contra los moros se negaba a finalizar. Hernán Cortés en México, Francisco Pizarro y Diego de Almagro en el Perú, más un grupo de audaces adelantados que transitaron con su tropa el resto del territorio americano, caracterizándose por su extremada movilidad, realizaron en poco tiempo la tarea violenta de dominación. Al cabo de algunas décadas, el Nuevo Mundo había sido pacificado, curioso eufemismo utilizado por los españoles para denominar el restablecimiento de una calma que ellos mismos habían alterado. Sometidos los indígenas durante ese período en que las únicas resistencias militares serias fueron las de los aztecas, la etapa colonial no exigió grandes ejércitos españoles en América. Las tareas militares eran asumidas por los encomenderos y por unos pocos destacamentos de ejército metropolitanos a los cuales los criollos no tenían acceso. La caballería, que al parecer se había originado entre los árabes,
había ido desarrollando durante su expansión en Europa el cumplimiento de algunas normas. Pese a tratarse de una actividad esencialmente violenta, se afirma que sus cultores observaban ciertas costumbres nobles: lealtad al jefe, protección a los débiles, devoción a la dama. Ninguno de estos usos se practicó demasiado en América, como ya hemos visto en capítulos anteriores, pero hay un rasgo adicional de la caballería que sí estampó su impronta entre nosotros: el espíritu estamental, es decir, la conciencia de que los guerreros formaban una clase especial de personas, constituyen un grupo diferente de los demás. En este sentido, la institución del fuero militar, privilegio medieval que permitía a los miembros de esa corporación ser juzgados por sus pares, ilustra claramente sobre la notoria desigualdad social que se estableció en favor de los hombres de armas. En 1608, una real cédula disponía que ningún juez ordinario podía conocer en las causas en que fuesen parte los generales, capitanes, oficiales y la demás gente de aquellos reinos que sirven a sueldo. Es decir, que tanto en asuntos civiles como penales, ya fueren actores o demandados, los militares e inclusive los soldados, estos últimos, mientras estuvieren en campaña, no podían ser sometidos a la justicia común, sino juzgados por los tribunales castrenses. Al sobrevenir la dinastía de los Borbones y producirse la ocupación de La Habana y Manila por los ingleses en 1762, la corona advirtió que debía reforzar en América sus esquemas defensivos. Con el propósito de hacer aún más atractiva la milicia, en 1768 resolvió extender el fuero militar a las esposas, hijos y hasta los criados de los oficiales. Los abusos, sin embargo, fueron tan grandes que estos privilegios terminaron perjudicando a los militares. Ya nadie quería darles alquiler ni servir a sus órdenes, pues, en caso de tener que ejecutarles las deudas, debían recurrir a los jefes castrenses, que solían inclinarse por proteger a sus subordinados. Por ello, en 1784, el fuero quedó derogado en relación a los criados, posaderos, jornaleros o artesanos que fueren acreedores de militares. Solamente cuando estuvieran en el lugar de sus empleos, los oficiales podían invocar estos beneficios. En 1793, un real decreto derogaba el fuero activo, es decir, cuando el militar fuera actor, manteniéndose para los casos en que el uniformado era demandado. Es interesante analizar la evolución de este privilegio en la Argentina con posterioridad a la independencia, al difundirse las ideas de igualdad ante la ley preconizadas por los iluministas franceses y norteamericanos. En la provincia de Buenos Aires, el fuero militar fue derogado en 1823 y la Constitución argentina, sancionada en 1853, confirmó en su artículo 16 que quedaban abolidos los fueros personales. En 1898, el Congreso de la Nación dictó un código de justicia militar para organizar los tribunales castrenses, que debían entender en las faltas exclusivamente militares, es decir, aquellas transgresiones que afectaban a la institución o al orden marcial. Pero he aquí que uno de sus artículos decía que estos tribunales podían también juzgar a los hombres de armas por delitos comunes, siempre y cuando estos se hubieran cometido en actos de servicio o en lugares sujetos a jurisdicción militar. El objetivo de esta disposición era agravar las penas para algunos delitos comunes cometidos por militares, en la creencia de que la tutela del orden castrense y el prestigio de la institución exigían esta rigidez. En la mayoría de los casos, este agravamiento penal se aplicaba a delitos de robo u homicidio cometidos por militares subalternos contra sus superiores. En la década de 1930, el famoso crimen cometido por el cabo Paz
en perjuicio de un oficial conmovió la República, al serle aplicada a aquel la pena de muerte que no regía para los ciudadanos comunes. En 1951 se sancionó un nuevo Código de Justicia Militar, Ley 14.029, pero este mantuvo la cláusula que permitía a los tribunales militares juzgar a uniformados que habían cometido delitos comunes en actos o en lugares sujetos a jurisdicción militar. Artículo 108, inciso 2. Durante la dictadura iniciada en 1976, se produjeron gruesas violaciones a los derechos humanos. Al retornar la democracia en 1983, los militares acusados de haber perpetrado secuestros, homicidios y tormentos entre 1976 y aquel año alegaron estar protegidos por dicho artículo y exigieron ser juzgados por los tribunales castrenses. Es decir, que el principio que se había establecido para agravar el juzgamiento de los delitos comunes cometidos por militares se invocaba esta vez para lograr un mejoramiento de la situación de los uniformados que estaban acusados de haber cometido aberrantes y múltiples faltas. La cuestión de competencia no llegó a la Corte Suprema, pues el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso, que éste sancionó en febrero de 1984, derogando dicha cláusula. En su mensaje al Congreso, el Poder Ejecutivo decía que el principio establecido por el artículo 108, inciso 2, de la Ley 14.029 constituía un verdadero fuero personal, abolido por la Constitución de 1953, y por esa razón se lo eliminaba a partir de entonces. Desde ese momento, los delitos comunes cometidos por un militar son juzgados por los tribunales ordinarios, como los delitos cometidos por un ingeniero son juzgados por jueces ordinarios y no por el Tribunal de Ética del Colegio Profesional de Ingenieros. Sin embargo, he aquí que posteriormente, al dictarse la ley llamada de punto final en 1986, se estableció que los hombres de armas acusados de delitos comunes deben quedar detenidos en establecimientos militares, en tanto que un albañil o un arquitecto imputados de delitos comunes no quedan arrestados en el Sindicato de la Construcción o el Colegio de Arquitectos, sino en una cárcel cualquiera. Con la sanción de esta norma, la vieja sociedad estamental se imponía a los claros preceptos de igualdad ante la ley prescriptos en la Constitución de 1853, que no parecen haber arraigado demasiado en el ánimo y la conciencia colectiva de los argentinos. Como lo manifiesta José Enrique Míguez con gran agudeza, después de la independencia americana, persistió en nuestras sociedades el espíritu jerárquico y clasista, aunque disimulado bajo un ropaje democrático o republicano. En la historia de nuestros países, religión y guerra estuvieron unidas desde tiempos muy pretéritos. En el caso de los árabes, esto ocurre desde el nacimiento del islamismo, cuando Mahoma, en el siglo VII, se sintió inspirado por Alá y portador de una misión profética, preguntó en su vecindario quién quería seguirlo y ser su lugarteniente y visir. La única persona que contestó afirmativamente fue su primo Alí, un adolescente, quien le manifestó: «Oh profeta, seré yo compartiré tus trabajos, yo arrancaré los ojos de tus enemigos, yo les romperé los dientes y les hundiré el pecho». Con tan acendrados propósitos y méritos, Alí se casó luego con una hija de Mahoma y fue su sucesor desde el año 656 hasta 661. El islamismo tuvo una rápida e intensa expansión por medios militares, cuyos fundamentos doctrinarios pueden encontrarse en el Corán. El versículo 4 del capítulo 48 exhorta a los creyentes a esta misericordiosa labor.
Cuando encontréis infieles, matadlos hasta hacer una gran carnicería. En el siguiente se dice que Mahoma es el enviado de Dios. Sus compañeros son terribles para los infieles y llenos de ternura entre ellos, añadiéndose que los infieles están perdidos. Sus malas acciones han sido expresamente preparadas para ellos porque Dios no los dirige. Para los musulmanes, tanto los pecadores como los no creyentes se condenan y no hay mayor gloria que morir en guerra santa contra los infieles, puesto que desde allí el alma va directamente al paraíso. Esto explica, posiblemente, los fulminantes éxitos del islamismo, que en 2 siglos pasó a dominar el norte de África y gran parte de Asia. Para los árabes, el incentivo bélico era grande. Si triunfaban, compartían un cuantioso botín y cumplían su afán de difusión espiritual. Si morían, entraban sin esperas ni purgatorios a un Edén donde las jóvenes y bellas mujeres, llamadas huríes, les servían ricos manjares y golosinas. Guiados por este espíritu, los musulmanes se apoderaron en poco tiempo de casi la totalidad de la península ibérica, salvo las montañas del norte. Desde allí iniciaron los reinos españoles la reconquista, para lo cual tuvieron la suerte de contar también con la ayuda de Dios, así como los moros habían contado en un momento con la de Alá. Hasta un notable historiador norteamericano, William Prescott, pese a que los sajones suelen ser racionalistas y algo escépticos, reconoce esta intervención divina en favor de los hispánicos en su larga guerra de recuperación. Cuando Prescott, que el antiguo español, reducido a sus estériles montañas, contemplaba con dolor los apacibles valles y las fértiles llanuras en poder del usurpador, la casa de Dios, manchada por sus abominables ritos y brillando la media luna sobre las cúpulas, consagradas un día a sostener el venerado símbolo de la fe. Hízose su causa la del cielo y la Iglesia publicó sus bulas de cruzada ofreciendo indulgencias sin número a los que peleasen y el paraíso a los que muriesen en batalla contra los infieles. Distinguíase el antiguo castellano por su independiente resistencia a las instrucciones de la corte romana, pero su especial situación le sujetaba en un grado nada común a la influencia eclesiástica interior. Mezclábanse los sacerdotes en el consejo y en el campo, y era muy frecuente verlos ostentando sus sacerdotales vestiduras, conducir los ejércitos a la batalla, siendo, por otra parte, intérpretes de la voluntad del cielo que tan misteriosamente se revelaba en sueños y visiones. Muy común cosa era entonces los milagros. Las violadas sepulturas de los santos despedían rayos y centellas para consumir a los invasores. Y cuando los cristianos desfallecían en la pelea, veíase meciéndose en los aires la aparición de su patrón, Santiago, sobre un caballo blanco como la nieve y agitando la bandera de la cruz, que reanimaba sus rotos escuadrones y los conducía de nuevo a la victoria. La conquista de América se realizó también con un cierto sentido misional, aunque el ánimo de muchos guerreros, como hemos visto, haya estado incentivado por el afán materialista. Hasta el mismo nombre de Colón, Cristóforo, es decir, portador de Cristo, ha sido interpretado como un signo del sesgo que habría de tener la tarea que iniciaría el almirante. Y las crónicas de los primeros tiempos del descubrimiento señalan que los españoles entraban en batalla contra los indígenas al grito de Santiago y a ellos, luego de haberles leído, en muchos casos, el famoso requerimiento que les comunicaba la existencia de un solo Dios, cuyo representante, el Papa,
había donado estas tierras a los reyes de Castilla. En las guerras de la independencia, en el Río de la Plata, tanto los generales San Martín como Belgrano se preocupaban por el sostenimiento del espíritu cristiano en sus tropas. Luego de la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, el general Belgrano designó a la Virgen de la Merced generala del Ejército del Norte y le entregó su bastón de mando en una solemne procesión. Agradecía, de ese modo, la intervención de la Madre de Nuestro Señor en favor de su fuerza, que indudablemente había sido más eficaz que el apoyo que el apóstol Santiago había brindado a las tropas realistas del general Pío Tristán. El insurgente cura Morelos, en México, proponía ese mismo año, en su documento Sentimientos de la Nación, que una norma constitucional estableciera el 12 de diciembre de cada año como celebración de la patrona de la libertad, la Virgen de Guadalupe. Los realistas, por su parte, se encomendaban a una virgen rival, la de los Remedios, bendecida por los sacerdotes armados que acusaban de hereje y anatemizaban al enemigo de Dios e impío Morelos. 3 años después, Simón Bolívar escribía que los directores de la independencia de México se han aprovechado del fanatismo con el mejor acierto, proclamando a la famosa Virgen de Guadalupe por reina de los patriotas, invocándola en todos los casos arduos y llevándola en sus banderas. Con esto, el entusiasmo político ha formado una mezcla de religión que ha producido un fervor vehemente por la sagrada causa de la libertad. Un jefe realista también acusó a Morelos de ser una especie de segundo Mahoma que promete la resurrección y el paraíso con el goce de todas sus pasiones a sus felices musulmanes. En los primeros tiempos del período independiente, cuando el vicepresidente mexicano Valentín Gómez Farías propició un conjunto de reformas contra los privilegios corporativos de la Iglesia, estalló en Morelia una sublevación bajo el lema restaurador de religión y fueros, que terminó acaudillada por Antonio López de Santa Anna. En el Río de la Plata, en la misma época, el presidente Bernardino Rivadavia realizaba reformas eclesiásticas similares, las que provocaron la reacción adversa del caudillo riojano Facundo Quiroga, quien encabezó un movimiento identificado bajo el lema de religión o muerte. En las luchas civiles argentinas entre federales y unitarios, los primeros se declararon los defensores de la santa religión católica, apostólica y romana, que las ideas progresistas de los segundos parecían amenazar. En México, la división entre partidos tuvo también como eje fundamental la posición frente a la Iglesia. Aunque la mayoría de los dirigentes liberales pertenecía al catolicismo, querían imponer un laicismo que atenuara los privilegios de una institución que poseía la quinta parte de las riquezas nacionales, controlaba la educación y registraba los nacimientos, los matrimonios y las muertes. Los conservadores, a su vez, hicieron de la defensa de la religión de Estado la principal de sus banderas. Dado que el pasado indígena mexicano es eminentemente teocrático, la cuestión religiosa fue siempre un tema delicado y urticante de su realidad. El primer ferrocarril que se inauguró en el país en 1857 unió el centro de la capital con el santuario de la Virgen de Guadalupe. En 1927, ante una ley del presidente Plutarco Elías Calles que castigaba las manifestaciones externas del culto y limitaba el número de sacerdotes, se produjo una reacción católica popular bajo la proclama de «Viva Cristo Rey». Las luchas de los cristeros contra las autoridades ensangrentaron el territorio y produjeron casi 80.000 muertos. Solamente los obispos, luego de gestiones del gobierno ante Roma, pudieron persuadir a los cristeros de deponer las armas. Ya Simón Bolívar, en su carta desde Jamaica,
de 1815 lo había profetizado: la veneración de la imagen de la Virgen de Guadalupe en México es superior a la más exaltada que pudiera inspirar el más diestro profeta. Educado por los sacerdotes jesuitas, el líder cubano Fidel Castro otorgó a su enfrentamiento con Estados Unidos un carácter casi confesional, de cruzada contra los impíos imperialistas que ya habían sido denunciados por el profeta José Martí. Y Cuba se convirtió así en una especie de moderna misión jesuítica en la cual, a semejanza de las paraguayas de otrora, los naturales tienen educación y asistencia sanitaria gratuita, a condición de no poder expresar su desacuerdo con la nueva religión ni con las interpretaciones del barbado y tonante Mesías. También, en este siglo, en la década del 70, la Argentina se vio asolada por dos bandas guerrilleras que sembraron el miedo y la destrucción. El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, adoptó una especie de confesión laica, el marxismo, que postula que el capitalismo dará paso al socialismo y sostiene que la violencia es la partera de la historia. Quienes ayuden a este tránsito inexorable, los elegidos para esa misión suprema, se autoconstituyen en modernos mesías que, por el solo hecho de serlo, quedan excusados de observar las normas éticas y el respeto debido a la vida humana. Con ese espíritu de cruzada secular, se podían asesinar sin miramientos a militares y empresarios, y también a sus cómplices o colaboradores, como policías, choferes, simples trabajadores y hasta niños, como fue el caso de la pequeña hija del capitán Humberto Viola, ultimada junto a su padre en Tucumán en diciembre de 1974. Los montoneros, a su vez, se declaraban peronistas, pero por encima de la confusa identificación política podía advertirse en el movimiento ciertos rasgos adquiridos por muchos de sus dirigentes en una pasada educación clerical. Su concepción heroica de la historia, que llegaba a despreciar a las personas sencillas como resultado de una conciencia estamental. Su glorificación de la acción directa, que los movía a la exaltación de la violencia en arranques de fanatismo casi místico, son elementos que convergían finalmente en un culto de la muerte que, más allá de su coincidencia con el fascismo, se entroncaba históricamente con las antiguas pasiones de musulmanes y católicos por alcanzar el paraíso al caer en la pelea defendiendo a su Dios. Para combatir este fervor político-religioso, las Fuerzas Armadas argentinas no opusieron las armas de la ley, que en los países avanzados han sido el fruto de siglos de civilización. Como ellas representaban los ideales de la moral occidental y cristiana, curiosa identificación, pues Cristo nació en Oriente, asumieron un rol mesiánico equivalente y no solo arrasaron con la legitimidad constitucional, sino también con los más elementales derechos humanos de toda la comunidad. Por aquellos años se atribuía a uno de los principales generales del proceso la siguiente frase: primero mataremos a los subversivos, después a sus cómplices, luego a los tímidos y por último a los indiferentes. En las manos usurpadoras de quienes se consideraban a sí mismos como el reservorio moral de Occidente, los Estados Unidos ya no lo eran porque el presidente James Carter no les vendía armas. El Estado dejó de ser la expresión de una sociedad organizada jurídicamente para convertirse en instrumento de una nueva y particular guerra santa que sembró el país de cárceles clandestinas en las que se torturaba sistemáticamente con delectación casi religiosa. Al restablecerse la democracia, con el presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el escritor Ernesto Sábato,
afirmó que la represión estatal se había ejercido en forma demoníaca, vino a sancionar inconscientemente la idea de que los guerrilleros y el gobierno militar constituían dos facciones fundamentalistas, dos bandos pararreligiosos que luchaban hasta el exterminio porque ambos eran poseedores de toda la verdad, constituían la única posición verdadera. Es que reconocer que nuestro grupo constituye solamente una parte, asumir que los demás sectores tienen derecho a existir y a expresar sus opiniones sin cortapisas y aceptar que el Estado es nada más que un mecanismo jurídico para facilitar la convivencia, constituye una humilde expresión de tolerancia que es incompatible con la idea de que existe una sola verdad revelada y que ella se encarna en la unión de las autoridades civiles y religiosas. En las comunidades que han identificado la religión con la guerra, como ha sido tan común en los países hispanoamericanos, no se ha desarrollado demasiado el espíritu democrático. Por el contrario, las instituciones republicanas encuentran mejor arraigo en las sociedades que han reservado al plano íntimo las ideas confesionales, separándolas de la actividad política o de seguridad. Si toda la comunidad considera que los hombres de armas son distintos, no es difícil que ellos mismos lleguen a la conclusión de que son mejores. En los tiempos iniciales de la conquista, la sociedad colonial privilegiaba a los guerreros por cuanto era la labor de estos la que posibilitaba los asentamientos. Por estas fatigas eran merecedores de indios o tierras. Muchos historiadores han puesto de resalto en forma negativa que Francisco Pizarro cuidaba chanchos en Extremadura antes de conquistar el Perú, como si la actividad de matar hombres fuera más digna que la de alimentar animales. Ya en tiempos de pacificación, los virreyes y gobernadores eran fundamentalmente militares, aunque dichos cargos resumían el mando político, la tarea castrense y la labor de impartir justicia. Como todavía no existía la división de poderes, pero sí la de funciones, la denominación íntegra del cargo indicaba la triple función. El virrey y el gobernador eran también capitán general y justicia mayor. El primer virrey del Río de la Plata, don Pedro de Ceballos, fue el prototipo del funcionario metropolitano que ocupaba tal cargo por su condición militar y con un principal cometido castrense. Por la vía del ejercicio del poder político, los hombres de armas siguieron ocupando el primer plano de la vida colonial. Al producirse las luchas de la independencia contra España, la tarea bélica volvió a ser la primordial en las comunidades americanas. Los generales Simón Bolívar, José de San Martín, Antonio de Sucre han pasado a ser los paradigmas de nuestras sociedades, los héroes nacionales. Ricardo Rojas llamó a San Martín el santo de la espada y Belisario Roldán llegó al extremo de la idolatría al mencionarlo en su famosa oración cívica como el Padre Nuestro que estás en el bronce. Finalizadas las guerras contra la metrópoli, el suelo americano se ensombreció por prolongadas contiendas civiles. Surgieron así los caudillos que, si bien en su origen solían ser civiles, hacendados o comerciantes, cuando no aventureros, terminaban estableciendo en sus figuras el mando militar y político. Aunque algunos de ellos habían conseguido honores o grados castrenses en las luchas por la independencia, otros los obtenían de los gobiernos de turno por servicios ocasionales prestados al mando de sus montoneras. Tal fue el caso de los argentinos Facundo Quiroga, designado general por Rosas, o Vicente Chacho Peñalosa, nombrado por Urquiza coronel de la Confederación. En México, Antonio López de Santa Anna había pensado ser comerciante, pero a los 16 años
se enroló como cadete en el ejército realista que dirigía Agustín de Iturbide. Sus cualidades y triunfos militares, al servicio de diferentes jefes y causas, le valieron nombradía política y lo catapultaron varias veces hacia la presidencia. Porfirio Díaz, a su vez, fue seminarista y después sus ideas liberales lo orientaron hacia la abogacía, pero la guerra de reforma lo llevó hacia la vida militar. Formó un regimiento, creó una policía secreta y una fábrica de municiones y se volvió un experto en escaramuzas y batallas. Luego, durante la intervención francesa y la aventura imperial de Maximiliano de Habsburgo, su estrella militar brilló en el sur con pasmosas movilidades y ataques furibundos. Cuando entregó al restaurado presidente Benito Juárez la capital mexicana, su prestigio castrense lo señalaba ya como el futuro líder político para el final de una centuria que Enrique Krauss bautizaría como el siglo de los caudillos. Casi sin excepciones, la América hispánica estuvo gobernada en esa época por brigadieres y generales. En 1822, en que Iturbide es consagrado emperador, y en 1847 México soportó 50 gobiernos militares. Cuando un uniformado se pronunciaba contra las autoridades, se vivía un aire de fiesta y el pueblo comentaba gráficamente: "Ahí viene la bola", con el mismo sentido que en la Argentina se anunciaba la llegada del fragote o el quilombo. En este siglo, las luchas de la Revolución Mexicana sirvieron también para promover a jefes militares que luego ocuparon importantes cargos políticos: Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas son algunas de estas figuras. En su libro El crimen de la guerra, escrito poco después de 1870, el argentino Juan Bautista Alberdi señalaba que la América del Sur no había contribuido a la obra de la civilización universal, sino por el trabajo de la guerra de su independencia. No hay allí, decía, ninguna invención como la del pararrayos de Franklin, la máquina de vapor de Fulton o el telégrafo de Morse, que son norteamericanos. Ni en las ciencias físicas, ni en las conquistas de la industria, ni en ramo alguno de los conocimientos humanos, añadía, el mundo conoce una gloria sudamericana que se pueda llamar tal. La única gloria que existe, agregaba Alberdi, es la gloria militar. Los únicos grandes hombres son grandes guerreros. Por eso, cada gobernante quiere ser un Bolívar, aspira a ser un San Martín. Pero como la independencia de España ya está conquistada, se emprenden guerras de libertad interior que lo único que logran son grados militares para quienes la dirigen. Así concluía el gran pensador argentino: el atraso, la barbarie y la opresión están constituidos en la América del Sur por la espada y el elemento militar, que a su vez representan la guerra civil convertida en industria, en oficio de vivir, en orden permanente y normal. Después de 1860, la Argentina logró superar esa etapa y entró en el período de sucesión constitucional de sus gobernantes, aunque hasta 1916 no haya existido verdadera libertad de sufragio. Pero, al doblar el siglo, algunas innovaciones legislativas sembraban semillas militaristas que luego habrían de germinar. La Ley 4031, dictada en 1901, introdujo en el ejército argentino dos aportes fundamentales: el servicio militar obligatorio y la necesidad para todo oficial de cursar el Colegio Militar de la Nación. Hasta ese momento, la masa de soldados estaba compuesta por enganchados voluntarios que se enrolaban por 2, 4 o 6 años, y por destinados, es decir,
condenados a presidio o personas desocupadas que eran mal vistas por los jueces de paz. Entre las últimas se contó el imaginario gaucho Martín Fierro, cuyas desventuras fueron llevadas a la dimensión de la leyenda por el escritor José Hernández. Uno de los objetivos del servicio militar obligatorio fue lograr que los hijos de inmigrantes adquieran espíritu patriótico a través de la inculcación de los valores nacionales, aunque con frecuencia esto último haya sido entendido más como adhesión formal o exterior a los símbolos que como difusión de valores cívicos personales. Los soldados conscriptos, muchos de ellos hijos de inmigrantes y todavía apegados a los países de sus padres, debían ser instruidos en las tradiciones nacionales por los oficiales, para evitar así los virus del anarquismo o la indiferencia. Un militar distinguido, el teniente coronel Carlos Smith, quien había advertido que durante el descanso algunos soldados entonaban en italiano canciones de trattoria y no los himnos patrióticos que se les enseñaba, manifestaba en 1918 que el objetivo de la conscripción era hacer ciudadanos argentinos a partir de un conglomerado híbrido y confuso, renacionalizar el alma nacional desembarazándola de exotismos que la debilitan y de impurezas que las descomponen. A su vez, la obligatoriedad para los oficiales de pasar por el colegio militar que había fundado Domingo Faustino Sarmiento implicaba también un cambio muy importante. Hasta ese entonces, los hombres de armas adquirían sus conocimientos militares en los propios cuarteles, por lo cual, obviamente, no eran demasiado instruidos. En muchos casos, los oficiales obtenían sus grados en las luchas civiles, como ya hemos visto. En otros, ciertas personas influyentes y bien consideradas por los poderes políticos recibían el estado militar por simple decreto. En este último caso, se trataba generalmente de gente que no hacía de la milicia una profesión, sino un oficio ocasional o un medio para aumentar nombradía. A partir del paso obligado por el colegio militar para obtener el título de subteniente, los oficiales adquieren mayor cohesión y espíritu de cuerpo. Además, la conciencia de que su misión es nada menos que formar a los ciudadanos argentinos les revigoriza el sentimiento de superioridad. En 1915, el doctor Manuel Carles, profesor del Colegio Militar, señalaba en una conferencia que el oficial siente que la nación le confía la redención del conscripto inculto, ignorante y perverso, añadiendo que estos últimos son argentinos de nacimiento y bárbaros de condición, constituyendo un peligro para la estabilidad social y una amenaza para nuestra cultura. Si los antiguos oficiales improvisados se sentían superiores por su misión de doblegar a los gauchos, los nuevos profesionales se sienten aún más importantes, puesto que ahora deben argentinizar a los gringos. En 1920, el general Agustín P. Justo, director del Colegio Militar, señalaba en el acto de graduación de los nuevos subtenientes que los mismos entraban a formar parte del cuerpo de oficiales, es decir, de un conjunto de hombres de bien que, guiados por un ideal superior, tienen mayores responsabilidades y cumplen funciones más trascendentales que la mayoría de sus conciudadanos, porque deben amalgamar hombres de todas las procedencias a fin de moldear en nuestros ciudadanos el alma argentina. El paso obligado por el Instituto de Enseñanza, entonces, les ha dado instrucción y conciencia de élite, y el presunto objetivo de su tarea les otorga un rol casi mesiánico de formación de la nacionalidad. No es extraño entonces que otro de los militares intelectuales, el teniente coronel Amaligne,
señalara en la época que hoy el ejército es la nación. Es como una armazón externa de acero que asegura la cohesión de sus partes y la preserva de choques y caídas. El teniente coronel Carlos Smith, a su vez, como colofón de su libro Al pueblo de mi patria, expresaba: la patria para el ejército, la política para los políticos. Sin duda, estos hechos y estas manifestaciones contribuyeron a crear un estado de espíritu que había de eclosionar en el golpe de Estado de 1930, que inició un proceso ininterrumpido de casi 50 años de intervenciones militares. La conciencia estamental que viene desde antaño, la identificación entre guerra y religión, que suele dar lugar a una política bélica, más el rol mesiánico que los militares acentuaron desde principios de este siglo, habrían de deparar a los argentinos consecuencias más profundas que los golpes de Estado que se sucedieron desde 1930. A partir del cuartelazo del 4 de junio de 1943, el influyente coronel Juan Domingo Perón, ministro de Trabajo y Previsión, intenta ascender a la primera magistratura del país a través del establecimiento de un régimen semifascista basado en concesiones a la clase obrera, pero con el contrapeso del sector empresarial. En momentos en que el nacionalsocialismo alemán y fascismo italiano declinan en Europa, Perón logra movilizar a los trabajadores otorgándoles beneficios económicos y promoviendo la formación de sindicatos adictos. Simultáneamente, pretende atraer a los patrones, asustándolos con el fantasma del comunismo. En su famoso discurso del 25 de agosto de 1944, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Perón vaticinaba que toda Europa entrará dentro del socialismo panruso, y luego de hablar de los días de agitación que se venían, exhortaba a los empresarios: está en manos de nosotros hacer que la situación termine antes de llegar a ese extremo en el cual todos los argentinos tendrán algo que perder, pérdida que será directamente proporcional con lo que cada uno posea. El que tenga mucho lo perderá todo, y el que no tenga nada no perderá. Sin embargo, como bien lo ha señalado Pablo Giussani, la situación internacional hizo que los industriales nacionales no reaccionaran como los italianos en 1920. En aquel entonces, el reciente triunfo de los bolcheviques durante la Revolución Rusa encolumnó a los empresarios tras de Mussolini, en tanto que en la Argentina de 1944 la figura aparentemente bonachona de José Stalin aparecía en los noticiarios y en los diarios junto a sus aliados Franklin Roosevelt o Winston Churchill, líderes ideológicos de los sectores ganaderos y patronales. El mensaje de Perón, por tanto, no habría de ser escuchado por los empresarios que nunca le prestaron mayor apoyo. Por ello, Perón debió usar a las Fuerzas Armadas como contrapeso de la movilización sindical que permanentemente estimuló en reemplazo de los empleadores. Utilizando la compra de armamentos, tanto como la glorificación de la figura del general San Martín al cumplirse 100 años de su muerte, la creación de un complejo industrial militar, tanto como la entrega de automóviles Mercedes-Benz a bajo precio a sus jefes adictos, el régimen de Perón habría de culminar en septiembre de 1955, cuando las Fuerzas Armadas le restaron su apoyo y se rompió el equilibrio que lo sostenía. Pero el militarismo no había dado todavía en la Argentina sus peores frutos. Si bien es sabido que el espíritu estamental en una sociedad no favorece el desarrollo de la democracia, puesto que ésta supone el principio de igualdad ante la ley, los sucesos ocurridos a partir del golpe de Estado de 1976 iban a mostrar que la toma del poder por una facción con intenso sentimiento clasista
puede producir consecuencias funestas. En efecto, habría de comprobarse hasta límites pavorosos que la conciencia jerárquica no suele ser propicia al respeto de los derechos humanos, es decir, aquellos derechos que corresponden a todos los sectores sociales y no solamente a los que gobiernan. Durante la llamada guerra antisubversiva que las Fuerzas Armadas manifestaron librar durante aquel período, en las cárceles clandestinas llegó a torturarse a mujeres embarazadas, aplicándole la picana eléctrica incluso a fetos que se encontraban en el seno materno. No hubo demasiado problema en hacerlo, dado que dichas mujeres y sus criaturas, aún sin nacer, no pertenecían a este estamento, sino al otro. No formaban parte de nuestro bando, sino del contrario.